Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites reunirnos, Padre Eterno, para buscar de tu rostro. Gracias te damos, Señor amado, aleluya, porque hay en nosotros el deseo, Padre Eterno, aleluya, de escudriñar tu palabra. Permite, Señor mío, que podamos en esta noche recibir, Señor, aleluya, esa lección que tú tienes para nuestra vida, Señor, que tu palabra, Señor, se haga manifiesta en nuestros corazones, Señor amado, aleluya, y que podamos, Señor, estar atentos, Señor amado, a tus instrucciones, Padre eterno. Glorifícate en cada una de mis hermanas, Padre eterno, que ya están conectadas, Padre, y los que se van a conectar, Señor mío, aleluya, para que podamos tener una coinonía en esta noche, Señor, de tal manera, Padre, que seamos edificados grandemente, Padre. Bendice, Padre eterno, todo lo que digamos, Señor, que nuestros dichos sean agradables a ti, Padre eterno, aleluya, y que podamos, Señor, ante todo, darte a ti la gloria, darte a ti la honra y darte a ti la alabanza, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Alba, que se está conectando. Estamos aquí. Amén. Vamos a seguir con la lección que tenemos, ya que estamos casi terminando. Tenemos, esta es la clase número 16. La número 16, aleluya, de esta serie. Y si no me equivoco, quedan como tres o cuatro más lecciones para poder terminar para saber si verdaderamente la Trinidad es verdadera dentro de, si la Biblia tiene razón acerca de la Trinidad. Amén. Si nuestra doctrina trinitaria es fortalecida por la palabra. Hasta aquí hemos sabido de que hay requisitos que son importantes para ello y que podemos entonces buscar dentro de la misma palabra para saber si podemos asegurar nosotros, no solamente por lo que creemos, sino por lo que la palabra demuestra de que sí hay una Trinidad. Hemos buscado diríamos, los atributos, las razones por las cuales nosotros podemos designar qué es Dios o quién es Dios. Son atributos que no los puede tener ningún ser humano, ninguna otra, entre comillas, deidad, con una D pequeña, sino que solamente hay uno solo, y ese es el que nosotros conocemos y a quien servimos. Pero ¿será verdaderamente un Dios trino? ¿Serán tres diferentes personas en una misma oficina, como dicen los mormones? ¿O será un Dios de tres cabezas, como dicen también algunas religiones? En fin, ¿cómo es verdaderamente Dios? Y es lo que nosotros estamos tratando de averiguar a través de este estudio. El estudio se conoce como el estudio inductivo. El estudio inductivo nos enseña de que muchas veces las cosas que la Biblia dice están en contra de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros nos han enseñado, lo que hemos aprendido de otras personas, y nos confronta con la palabra misma para saber si verdaderamente la palabra es realidad en nuestras vidas, si nosotros la vamos a aceptar tal y como el Señor la dejó escrita. En el estudio inductivo, yo decía al principio de estos cursos de que yo bien le puedo enseñar lo que dice la Biblia, pero el estudio es de que le doy nada más las instrucciones para que usted averigüe, porque no es lo mismo que yo le dé el pez en la mano a que usted vaya conmigo a pescar. Es más productivo si usted aprende a hacerlo, y eso es lo que estamos haciendo.
No tiene que estar completamente de acuerdo conmigo, pero todo lo que usted diga y todo lo que usted trate de enseñar tiene que estar basado completamente en la Biblia. En el estudio inductivo no interesa saber qué es lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que a uno le parece. No, es lo que la Biblia dice. Y en eso es que nos basamos y en eso es que tratamos de mantenernos. Muchas cosas no están de acuerdo a lo que me enseñaron, pero ¿a quién le voy a creer más? ¿A lo que me enseñó una persona, un hombre, un maestro, una maestra, o un pastor, una pastora, o a lo que la palabra en sí dice? Yo tengo que darme siempre el lugar hacia la Biblia. No puedo pensar que alguien más pueda decirme algo diferente si la Biblia no lo enseña. Ahora, si como maestro, yo tengo que decir de que no soy infalible, no lo sé todo, puedo cometer errores, sí, pero usted tiene la oportunidad de dejarme saber si yo estoy en un error. Y si usted me lo muestra con la Biblia, agradecido, yo acepto cualquier corrección. Pero tiene que estar, recuérdese, basado completamente en la Biblia. Si no está ahí, vamos a discutirlo hasta que el Señor abra el corazón del que está equivocado y así poder aceptar verdaderamente lo que Él quiere. Amén. He dicho de que si usted quiere atender a las otras clases que hemos dado, esta creo que es la número 36 en curso. Entonces, cuando yo ponga el link de YouTube, usted va ahí, se agrega al grupo. Si me da like, es ok. Si no me da, es ok, porque yo no estoy buscando likes. Yo lo que estoy buscando es que usted sea edificado. Entonces, usted se agrega al grupo y usted puede recibir todas las clases que hemos estado dando. Y como digo, siempre estoy abierto a cualquier opinión, a cualquier pregunta, a cualquier corrección. Estamos aquí para ser edificados los unos con los otros. Amén. Después de esta introducción, vamos a hablar acerca de lo que tenemos en manos, que es el atributo de Dios que habla de la sabiduría. Hemos hablado de la sabiduría, que Dios es sabiduría. Hemos hablado de cuánto la sabiduría es importante para el hombre, de las tres ramas de la sabiduría. Hemos hablado de lo importante que es la sabiduría para con el mundo, para con el hombre en general, pero ahora vamos a tocar la sabiduría para la iglesia. Porque es importante la sabiduría, que Dios sea sabiduría para la iglesia. Proverbios 1:7. Proverbio 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es un versículo bastante usado cuando hablamos acerca de la sabiduría. Y casi siempre todo el mundo habla de eso, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Pero qué es el temor de Jehová? Porque hablando del temor, no estamos hablando en sí de la palabra miedo ni terror. No. Cuando habla de temor en este sentido, está hablando de la palabra reverencia. O sea, cuando nosotros tenemos reverencia ante Dios, hacia Dios, esto nos va a comenzar a abrir el campo de la sabiduría en nosotros. Tenemos el conocimiento porque leemos la palabra. Tenemos la inteligencia porque hemos hecho la decisión correcta. Pero la palabra no puede aplicarse a menos que el Señor dé la sabiduría para aplicarla. En esto es que se equivocan muchas sectas porque ellos tratan de hacer que la palabra dictamine de acuerdo a lo que ellos creen y no a lo que la palabra dice. Y la sabiduría de Dios nos enseña el camino hacia Dios,
no hacia otro lugar, y nos enseña quién es Dios y cómo es Él y qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él demanda. Nosotros, ¿qué nos toca hacer? Simplemente obedecer, porque eso es lo que más le agrada a Dios. El Señor dice en su palabra que no quiere sacrificios, que lo que quiere es obediencia. La razón por la cual el hombre cayó en desgracia, vamos a ponerlo así, ante Dios, es porque fue desobediente. Y la obediencia es lo que más el Señor busca de su pueblo. ¿Obediencia a qué? Obediencia a sus estatutos, obediencia a sus reglamentos, obediencia a sus ordenanzas, de acuerdo a como Él lo ha dejado escrito. Recordémonos que en el Antiguo Testamento Él dio leyes y esas leyes eran necesario que se cumpliesen al pie de la letra. Si no se cumplían al pie de la letra, entonces el pueblo se encontraba en pecado. Por eso es que la palabra dice que en la ley se era salvo por lo que se hacía, no por lo que se creía. En cambio, cuando Jesucristo vino, hizo un paréntesis en la ley y introdujo la gracia, y él mismo, tomando la autoridad de Dios, que él es, hizo un cambio, una adaptación a las leyes que no son importantes, pero que son necesarias. Me refiero a que no son importantes en el sentido de que él las modificó de tal manera que fuesen más fuertes para la iglesia, pero más fácil de llevarla. Los judíos decían, nosotros no podemos llevar este yugo, es muy pesado. Y de acuerdo a toda la literatura bíblica, el pueblo muy difícil llevaba todas las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios estaban dirigidas por su justicia. Y la justicia de Dios simplemente señala al hombre como pecador. Ante Dios, todos los hombres somos pecadores. No hay uno, dice la misma palabra, no hay uno que sea justo. En cambio, cuando viene la gracia, lo que hace es cambiar ciertas normas, cambiar ciertas leyes que están en los 10 mandamientos y las modifica para que podamos vivirlas más por fe que por obra. Y eso es lo que muchas veces no entienden ciertas personas y quieren mantener viviendo en la ley y se alejan de la gracia. Pablo dijo, si sigues la ley, tienes que cumplir todos los mandamientos, porque has caído de la gracia. Entonces, nosotros estamos hablando de la sabiduría de Dios, de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, temor a su palabra, temor reverente, temor en el que nosotros podamos entender lo que él dijo, que sin él no somos nada. Amén. Lucas 12:7. ¿Por qué es importante saber eso? Es bien interesante saber de que la sabiduría de Dios tiene en cuenta a la iglesia con el sentido que dice Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios nos conoce hasta lo más íntimo. Ante Él no tenemos nada escondido. Muchas veces hablamos acerca de lo que está guardado en el corazón, que no se lo hemos entregado al Señor. Que no se lo hayamos entregado una cosa, pero que Él no lo conozca es otra. Él sabe. Él sabe. Él conoce aún lo más mínimo de nuestros pensamientos. Y la palabra nos deja saber a nosotros cuál es el sentido de su palabra, de su decir, de por qué la palabra, porque dice que ella escudriña hasta los más mínimos pensamientos. La palabra dice que aún no ha salido por nuestra boca la palabra cuando él ya la conoce.
Entonces, en su sabiduría, nosotros podemos estar seguros de que Él sabe todo lo que queremos y todo lo que necesitamos. Aquí viene un punto interesante de que muchas veces nosotros oramos pidiéndole al Señor por lo que queremos, mas Él ha dicho claramente que Él nos va a suplir en nuestras necesidades, no en lo que nosotros queremos. Él no está para complacer a nadie, no. Él está para que nosotros lo complazcamos a Él. Nosotros que somos los creados, que somos las ovejas, que somos los siervos, que somos los vasos, somos los que tenemos que hacer lo que Él manda. No, Él nunca va a hacer lo que yo quiera, porque muchas veces lo que yo quiero no es benéfico para mi alma. Porque si yo me pongo a pedirle a Él que me dé, digamos, una mansión, y Él, por agradarme a mí, me da la mansión, y si esa mansión me mantiene a mí ocupado todo el tiempo, que no le doy a Él tiempo, perdí lo mejor por algo que no tiene importancia. Porque todo lo que es terrenal se va a perder, mas lo que es espiritual permanece para siempre. Entonces, cuando el Señor nosotros le pedimos cosas y Él no nos los da, no es porque Él no quiera, es porque no nos conviene a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre pendientes y preguntarle, no por qué, sino para qué. Porque sí, entonces nosotros podemos crecer más y más en el conocimiento de Él, y Él nos da entonces su sabiduría para que nosotros podamos comprender, entender y aceptar su voluntad. Efesios 3, 10 y 11. Dios bendiga a mi hermana María. ¿Podría leerme esos versículos, por favor? Amén. Dios le bendiga más. Amén. Efesios 3. 10 y 11. Efesios 3, 10 y 11. Amén. 10, 10, 10. ¿Dónde estás? Ok. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo puedo leer otra vez porque como que Amén. lo sentí confuso, no lo entendí muy bien. Amén. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Lo entendió ahora? Sí. Amén. Ve, es interesante de que el Señor le da su multiforme sabiduría, o sea, todo lo que la iglesia necesita, el Señor la equipa. ¿La equipa para qué? Para que pueda presentarse en el frente de la batalla. La sabiduría de Dios no es para nosotros darnos golpes en el pecho de que yo soy. No es para nosotros inflarnos como que si somos lo mejor. No, la sabiduría de Dios es para nosotros saber cómo atacar al enemigo, cómo defender al pueblo, cómo nosotros salir hacia adelante venciendo siempre en gracia con Dios. Porque la sabiduría de Dios no es como la del mundo. La sabiduría del mundo lo que hace es levantar al hombre, levantar su ego,
levantar su orgullo. El hombre carnal, el hombre natural, perdón, entre más sabe, más se cree. Y se pone su pedestal y pone que él es lo mejor. Mientras que la sabiduría de Dios no es así. La sabiduría de Dios lo que nos enseña es humildad, paciencia, paz, benignidad, todo lo que el amor abarca. ¿Para qué? No para que yo sea, me vean a mí como el mejor de los mejores, no, es para que sepan que yo soy parte del camino y que si es necesario, usted puede pasar sobre mí como un puente para llegar donde el Señor lo quiera llevar a usted. A mí no me interesa yo tener el mejor galardón y no, no. A mí lo que me interesa es que usted aprenda, que usted sea edificado y que usted entienda que esa edificación es para que usted edifique a otros. Entonces, cuando nos dice la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, que se le ha dado ya a la iglesia. La iglesia tiene la sabiduría de Dios. ¿Cómo la obtuvimos? Simplemente cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo y nos decidimos a buscarlo en espíritu y en verdad. Aquí es donde hay muchas piedras de tropiezo en la iglesia moderna, porque la iglesia moderna se ha equivocado y en vez de seguir la sabiduría de Dios, ha buscado la sabiduría del hombre. Por eso usted va a encontrar que muchas veces a una palabra en la Biblia que supuestamente está confusa, le dan la mejor interpretación de acuerdo a como a mí me parece y se ajuste a la doctrina que yo digo. De ahí viene tanta confusión en este tiempo. Cuando la palabra es simple, clara y llana. Dice que no podemos ni quitar ni ponerle. Que tenemos que buscarla, tenemos que desearla como leche sin adulteración. Que tenemos que vivir de acuerdo a como Él dejó dicho. Y todas esas son piedras porque cuando leemos la palabra y vemos que hay muchas cosas que no están de acuerdo a lo que a mí me parece, a lo que yo creo, a lo que me han enseñado, entonces el hombre tropieza. Y si es parte de la iglesia, tiene la posibilidad de apartarse del cuerpo de Cristo. Hay unos que dicen que no, que tú no te puedes perder tu salvación. Pero la Biblia no enseña eso tampoco. La Biblia dice que sí, nosotros podemos llegar a perder nuestra corona y perder nuestro asiento que el Señor ya tiene preparado. Lo tiene preparado, pero no hemos llegado hasta allá. Por eso es que estamos peleando nosotros. Amén. Y nosotros se lo dejamos saber, esta sabiduría a las potestades, dice, y a los principados, que ellos sepan que nosotros estamos viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace que el enemigo muchas veces se moleste más con la iglesia y trate de arrancarlos del cuerpo. Y como dice el mismo Jesús dejó dicho, que aún los escogidos podrían ser engañados. ¿Y sabe usted cuántos que antes pertenecían a la iglesia? Me refiero al cuerpo místico de Cristo, no a la congregación, al cuerpo de Cristo, por andar oyendo cosas que en vez de buscarla dentro de la palabra, de asimilar la palabra y ver si la palabra estaba de acuerdo con ellos, comenzaron a apartarse y ahora pertenecen al mundo. O peor aún, se han vuelto a la apostasía. Y es por eso, porque no pueden aceptar lo que la Biblia declara en sí. Nosotros, estudiantes de la palabra, tenemos que tener esa humildad para poder aceptar, ser corregidos
por la palabra, por el vaso que el Señor ponga, para así poder entonces crecer más. La palabra nos dice que el Señor no nos va a dar a nosotros a prueba más fuerte que la que podamos llevar. O sea que cuando Él nos reclama, cuando nos llama la atención, cuando nos corrige, es porque nosotros podemos seguir adelante. Y Él lo sabe y por eso es que lo hace. Hermana Annie, Dios le bendiga. Dígame, varona. Dios lo bendiga, pastor, y Dios bendiga a todos los hermanos. ¿Qué quiere decir la apostasía? Amén. Apostasía es un espíritu que ha estado rondando ya por siglos, desde el tiempo en que el hombre cayó. La apostasía simplemente es algo, ese espíritu que hace que el hombre reniegue de Dios y de sus enseñanzas. Es el que pone a un lado lo que la Biblia demanda, lo que la Biblia dice, y prefiere el pensamiento humano. Apostasía es todo aquel también que habiendo estado dentro de la iglesia, reniega o niega lo que la iglesia declara. Muchos incluso han dejado y han dicho que Jesús no vino como Dios a la tierra, sino que fue simplemente un hombre. Hay otros que dicen que no, que es simplemente un espíritu, una reflexión. Todo eso es apostasía. Todo lo que se salga de la Biblia completamente, eso es apostasía. Apostasía es ir en contra de. Y en este caso es de lo que Dios declara. Amén. Amén. Gracias, pastor, por la explicación. Amén. ¿Alguna otra pregunta para este momento? ¿O alguna aportación? Amén. Entonces, dice que esto de enseñarle a la potestad y a los principados, eso fue declarado por Cristo, porque ese era el propósito de él, de enseñar la luz en medio de las tinieblas. Ahora es la iglesia la que tiene que brillar con esa luz. Y las tinieblas lo saben, y por eso es la guerra constante que tenemos. No es tanto contra el enemigo espiritual, sino contra nosotros mismos, porque nosotros somos los que tenemos que doblegarnos más. Si nosotros nos doblegamos, mire, el enemigo tiene poder. No se puede decir que no tiene poder, pero tiene un poder limitado. ¿Limitado a qué? Limitado a la voluntad de Dios. ¿Limitado a qué? Limitado a la decisión de los hijos de Dios. Si yo decido servirle a Dios tal y como Dios me manda y me someto tal y como Dios te manda, el enemigo tiene pocas oportunidades de hacer algo contra mí. Lo tratará, tirará sus dardos, peleará, hará muchas cosas como le hizo a Job. Pero si nos mantenemos bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra, resistid al diablo, que de vosotros saldrá huyendo. O sea, que nosotros podemos resistirlo, podemos resistir toda tentación, todo ataque, toda prueba. Nosotros podemos. El Señor lo dijo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él lo dijo es porque podemos. Eso de que, ay, yo creo que ya no puedo, que ya Dios no. No. Eso es que todavía no has logrado madurar lo suficiente para mantenerte firme. Eso de que por una mala mirada, ya tú que te quieres decir de la congregación, de que porque dijeron algo que te molestó, te quiere decir, eso quiere decir que todavía no has madurado y por eso estás pasando por ese proceso. Cuando tú madures, no te va a interesar lo que otros digan, cómo te miren, no te va a interesar. ¿Por qué? Porque entonces tú sabes que tu vida depende completamente de Dios y que tú te puedes mover de un lugar solamente si Dios te lo manda. Y Dios no te va a mandar a ti a salir solo por una niñería tuya. No.
Él te va a mantener firme y donde Él te ponga, ahí vas a dar fruto. Amén. Santiago 1:5. Hermana Alba, Dios le bendiga. Santiago 1:5 dice. Amén. Espérame. Santiago 1:5. Aleluya, santo, santo, santo. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Amén, amén. Santo, santo. Santiago 1:5. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Amén. Amén. Óigame, eso es interesante. Eso es interesante. El Señor nos ha dado sabiduría, pero sin embargo, si llega un momento en que tú te sientes de que estás confundido con la palabra, de que hay algo que tú no puedes entender, ¿qué es lo que hacemos regularmente? Lo más fácil, corremos donde alguien nos diga algo y lo que aquella persona nos diga, eso es lo que nosotros creemos. Y la palabra no dice eso. La palabra dice que preguntemos a Dios, que pidamos sabiduría de Él, para que entonces podamos entender lo que la palabra nos quiere dejar saber. Recuérdese que la palabra no es de interpretación privada. No es lo que a mí me parece, no, es lo que Dios dice. Y si algo está en contra de lo que Dios dice y está en contra de lo que yo creo, yo tengo que pedirle a Dios que me dé entendimiento, que me dé la sabiduría para poder entender esto. Ahora, si el Señor viene y toca y te manda a donde hay un vaso que Él tiene para poder enseñarte, amén. Tú vas, le preguntas, pero hay que tener siempre el cuidado que todo lo que te digan, tú tienes que regresar a tu rincón privado y descifrarlo a través de la palabra, filtrarlo a través de la Biblia. ¿Ok? Porque el hombre tiene muchos pensamientos y como hombre podemos fallar. Pero la palabra es infalible. Si yo te enseño, por ejemplo, si yo dijese de que aún las hojas de los árboles no caen si no es por la voluntad de Dios. ¿Cuántos son los que han oído eso? Yo mismo, yo lo oía y lo creía. Hasta que alguien vino y me dijo, ¿dónde está ese versículo? Entonces, lo busqué, le digo, yo leí los 4 evangelios, lo leí como 4 o 5 veces buscando ese versículo y nunca lo encontré, porque no existe. Pero sí dice que los pajarillos no caen a tierra sino por voluntad del Padre. Hermana o hermano Juan, o hermana... Amén, Dios le bendiga, hermano Juan. pastor, a Amén. todos Dios le bendiga. Diga, Pastor, y hablando de ese tema, ¿verdad? Por eso vemos mucha gente perdida en el evangelio, porque se nos hace difícil querer escudriñar la palabra. Es más fácil lo que usted dice. Déjame preguntarle al pastor, déjame preguntarle al maestro. Y lo que me diga, para mí eso es. Cuando preguntamos y no investigamos o no escudriñamos la palabra. Por eso vemos hoy en día en la forma que está el evangelio. Porque yo creo que más que nunca en este tiempo es que la gente menos escudriña, ¿no? O va al internet, se mete al internet y investiga en el internet y se encuentra con una balsa de cosas que no saben ni de dónde salen. Y si lo primero que encontraron y leyeron, eso es lo primero que dicen porque lo encontraron en el internet. Amén, esa es mi aportación, ¿verdad? Amén. Y lo más triste es de que no es lo que dijeron, sino cómo lo dijeron. Quizás porque usaron palabras bien rebuscadas, bien adornadas, que se oyen bonitas. Y wow, ese tiene sabiduría, ese tiene conocimiento, ese está bueno.
Y lo que están metiendo es más las patas que saber qué. No, nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe. Y la sabiduría viene a través de su palabra, no es a través del conocimiento del hombre. El hombre, mire, no hay un solo hombre que no cometa errores. Todos cometemos errores. El problema está en que si somos humildes para aceptar cuando alguien nos dice, allí está la diferencia. Si yo soy humilde y acepto, el beneficio es mío. Yo soy el que voy a crecer más. Pero si no lo acepto, lo que estoy haciendo es simplemente hundiéndome más en mi propio conocimiento. Y en vez de crecer en el Señor, me estoy hundiendo en mi ignorancia. Así que es necesario que todo lo que oigamos, todo lo que nos digan los hombres, lo que leamos, especialmente esos de YouTube. Oiga, oiga, es que yo he oído tantas cosas ahí que ay, hasta lástima dan. Hasta lástima dan. Y son personas que se mira que son letradas en el evangelio, que tienen conocimiento, pero cometen una de errores. ¿Y para qué es? Para que los hombres los llamen apóstoles y el hombre del año. No. Escudriñe la palabra. Todo lo que se le diga, escudriñelo. Porque Jesús dijo, vosotros creéis que en ella está la vida y ellas hablan de mí. Eso es lo que nos toca a nosotros. Por eso es que yo le doy a usted la oportunidad de preguntar y de opinar y de aportar, porque en algún momento yo voy a decir algo que no es correcto. Y si usted oye que yo digo algo que no es correcto, por favor, dígamelo. Porque si yo estoy cometiendo un error, yo tengo que rectificarlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, me va a pasar la que dijo Pablo. Voy a ser heraldo para muchos y yo voy a ser desechado. Y yo no quiero ser desechado. Yo quiero seguir hacia adelante. Amén. Amén. Hasta aquí llega lo que es la sabiduría. Dios es sabiduría. Y ahora vamos a tocar un punto que este es el pique de la comida. Este es el ají. Este es el chile. Este es el jalapeño. Y muchos hablan de ello y muchos tienen muchas formas de descifrarlo, pero vamos a averiguar qué es lo que la palabra en sí declara acerca de este atributo. Y es, Dios es santo. Dios es santo. La santidad de Dios es el atributo más difícil de explicar. En parte, porque es uno de los atributos esenciales que no es compartido con el hombre. No hay uno solo en el mundo que sea santo. No existe un solo hombre que sea santo. Cuando a usted le digan ese hombre es santo, esa mujer es santa, no. La santidad de Dios, esa es una de los atributos que Él no comparte con nadie. Nosotros no somos santos. Nosotros somos santificados a través de la sangre de Cristo. ¿Entiende? Nosotros no somos santos. No tenemos esa cualidad, ese atributo. Entre todos los atributos que Dios le dio al hombre, ese no lo tenemos. Por mucho que queramos pelearlo, por mucho que luchemos, nunca vamos a lograr esa santidad hasta que lleguemos a su presencia. Porque la santidad de Dios es tan sublime que
dice la palabra, hablándole a Moisés, que no hay hombre que lo vea y viva. Porque eso es algo, wow. Así como es difícil de explicarlo, es difícil de entenderlo. Pero, ¿cuántas son las sectas, las religiones e incluso la misma iglesia que se dice lavada por la sangre de Cristo, que le da la connotación de santo a algo diferente? No, nosotros somos creados a la imagen de Dios y compartimos muchos de sus atributos en una escala menor, conste, no a la plenitud que él tiene. Muchos de sus atributos nosotros, el Señor nos los ha dado. Está, por ejemplo, el amor, la misericordia, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son atributos que son de Él, pero que se los dejó al hombre también cuando Él creó esa alma. Ahora, lo que es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la santidad, la inmutabilidad, eso el hombre no lo puede tener nunca. La eternidad, el hombre no la puede tener nunca. La santidad de Dios es lo que separa a él de todos los demás seres. Lo que hace que él esté separado y sea distinto de todos los demás. La santidad de Dios es más que solo su perfección o pureza sin pecado. La santidad de Dios abarca a todos los atributos. Los cubre, tanto los naturales como los morales. Los cubre y es la que protege cada uno de esos atributos para que Dios sea siempre Dios. Santo, puro, sin mancha, perfecto, infalible. Es por su santidad que Él es como Él es. La trascendencia o la santidad de Dios personifica el misterio de su majestuosidad y nos hace mirarlo con asombro mientras comenzamos a comprender solo un poquito lo que es su majestad. Vamos a ir a ver, voy a preguntar. Hermana Rosa, Dios te bendiga. Hermana Ignacia, ¿qué entiende usted por santidad? Santidad, una persona fuera de pecado, de justicia y de amor. Amén. Amén. Hermana Rosa, ¿qué entiende usted por santidad? Amén, pastor. Pureza, algo plenamente limpio, sin mancha, sin contaminación, santidad. Amén. Amén. Tremendo. Tremendo. ¿Sí? Dígame, hermana María. También una persona apartada completamente para el Señor. Es un santo. A ese se le llamaría un santo, pero eso no es santidad. Y no es lo mismo. No. Oh, explícame la diferencia entonces. Ok. Santidad es un atributo. Santo es una cualidad. Santidad es algo que el hombre no lo puede tener nunca. Ser santo podemos ser a través de la sangre de Cristo. Es nuestra cualificación. Es lo que nos da a nosotros la oportunidad de pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero no alcanzamos la santidad de Dios. Nunca. ¿Me entiende? Amén. Amén.
Si no está claro, déjenme saber porque es necesario que esté claro. Amén. Sí, deje entonces, santo, ay, ¿cómo lo explico? Yo lo entiendo, ok. Santo es una, es, santidad es un atributo. Ujú. Y santo es una persona que una, cállate, perdón. Es una persona que, santo, una persona como que ya que lo ha alcanzado todo. Que se apartó, Cállate. Exacto, que se aparta. No es que lo haya alcanzado, porque nunca vamos a lograr alcanzarlo. Recuérdese que el mismo Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia el blanco. Sino que es una persona que se aparta y trata de vivir una vida completamente diferente a todo lo que es mundano. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos habla de los nazareos. Lo han leído en el Antiguo Testamento. Los nazareos eran personas que se dedicaban a Dios, se separaban completamente del pueblo. No podían tocar muertos ni por su padre ni por su madre. No podían comer nada que fuese fermentado. No podían cortarse el cabello. En fin, tenían muchas cosas que no podían hacer para mantenerse puros y limpios. Y sin embargo, aún así, fallaban. Eso era un santo. En nuestro tiempo, en nuestros días, nosotros llamaríamos a un santo, como dijo el varón, a aquel que se aparta y que trata de vivir la vida de acuerdo como está escrito en la palabra, tal y como está escrito sin cambiarla. Y esos son los problemas grandes que tenemos en este tiempo, porque ahora la iglesia moderna no quiere aceptar la santidad de Dios, no quiere aceptar que los preceptos que Dios puso son santos, sino que le buscamos las cuatro patas al gato para ver cómo podemos arreglarlo para a lo que a mí me conviene. Y cuando nosotros nos vamos en ese punto, nos damos cuenta de que verdaderamente la palabra de Dios es demasiado fuerte para nuestras vidas. Pero por algo es que el Señor dijo, el que quiera venir en pos, niéguese a sí mismo. Porque no es como yo quiera. Es que yo no sé, esa palabra siempre la uso y tengo que seguir usándola hasta que se entienda. No es el sentir de que yo voy a llegar al cielo como yo soy, como alguien dijo una vez, no, yo voy al cielo con joyas y sin joyas. Es como Dios dice, no es como yo quiera. Y eso son las piedras de tropiezo que nosotros encontramos. Y el Señor lo dijo. El Señor lo dijo claro. Que o tropezamos en Él o nos edificamos en Él. El que es conmigo o es contra mí. No hay término medio. O se hace como Él dice o no se hace como Él dice. El problema es que si no lo hacemos como Él dice, tenemos y estamos en peligro de perder lo más preciado, que es la salvación. La santidad. Miren qué interesante es. Isaías fue testigo presencial de la santidad de Dios en una visión que está escrita en el libro, en el capítulo 6. Y aunque Isaías era un profeta de Dios y un hombre justo, su reacción ante la visión de la santidad de Dios fue sentirse consciente de su propia maldad y temió por su propia vida. Nos dice Isaías 6:5. Isaías 6:5. Hermana Cándida, ¿podría leernos ese versículo, por favor? Isaías 6:5. Amén.
6 a 65. Gloria a Dios. Ok. Sí, ok. 65 dice así para la honra y la gloria de Dios. El 1, ¿verdad? Isaías 6, versículo 5. Oh, 6, versículo 5. Yo Amén. estoy en el 65. Amén, aquí está. Entonces, 6, 5, ¿verdad? La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, la casa se llenó de humo. No, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblos que tienen labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. 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 Eso es lo que la santidad de Dios afecta en el hombre. Esa es la reacción que Dios espera del hombre. Reconocer su pecado ante Él. Reconocer que somos pecadores. Eso es todo lo que... mire, es tan interesante en estos versículos que aquellos ángeles que clamaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia que cubrían sus rostros y sus pies con 4 de sus 6 alas. Esos seres que son más puros que los hombres, que son más limpios que los hombres, aún ante la presencia de Dios se cubren su rostro por reverencia. Tal es la santidad de Dios. Tal es su magnificencia. Que el hombre, ¿qué es el hombre? Sino que es simplemente un muñeco de barro, de tierra. Y los ángeles que son mayores en poder y en fuerza y en divinidad, le tienen tal respeto, tal temor a Dios. Y esto está hablando no de cualquier ángel, está hablando de los serafines, de los seres de fuego, los que están cerca de él todo el tiempo. Y si ellos tienen ese temor reverente, ¿por qué nosotros somos tan irreverentes cuando entramos a la casa del Señor y decimos que su presencia está ahí? La iglesia ha entrado en esa decadencia. La iglesia ya no tiene esa reverencia que el Dios demanda de su pueblo. Ahora entramos a la iglesia como que si fuera un club social. Y vamos allá a enseñar los mejores trapos que tenemos para que me vea. Y eso no es reverencia ante Dios. Es más, déjeme decirle que aunque aún hay personas que se atreven a ir al templo hasta en harapos, cuando el Señor dice que nosotros somos embajadores del cielo. Yo no he visto un embajador con chines rotos. Nunca. Ni en manga de camisa. Nunca. ¿Y nosotros por qué entonces somos tan irreverentes? Hay personas que he visto ahí en ese famoso YouTube, en los altares. Ay, Dios mío. Si por misericordia de Dios es que no cae un rayo y nos toman como a Sodoma y Gomorra. Porque Él tiene paciencia y misericordia. Pero no. Yo una vez le pregunté a una persona, a un varón que me decía que no importaba cómo entrabas a la iglesia, la ropa, sino que era como el sentir que tenías de ir a adorar al Señor. Y yo le digo, entonces, cuando tú usas un traje, tú sabes, saco y corbata, no, eso es para ocasiones especiales. Pero ir a ver al Rey de Reyes no es una ocasión especial. Ir a presentarse ante Él no es una ocasión más que especial.
ante los hombres nos portamos mejor que ante Dios. Y eso no puede ser. Esa es una irreverencia grande. Muchos creen que la ropa no es importante. No, la ropa en sí no es importante porque cubre el cuerpo nada más. Pero la razón de cómo nosotros nos presentamos, en vez de presentarnos como Caín, tenemos que presentarnos como Abel. Caín le presentó cualquier cosa de lo que había ahí en el campo. Abel le presentó lo mejor. Y si Dios nos da a nosotros en abundancia, ¿por qué nosotros le vamos a querer dar cualquier cosa? No, dice que nosotros somos ofrendas, somos sacrificios vivos y tiene que ser un sacrificio agradable. No podemos dar cualquier cosa al Señor. No podemos presentarnos a la casa de Dios como que si lo que vamos no sé, a un juego de pelota, a la playa a veces. No, no. Ante Dios hay que estar verdaderamente para honrarlo, para que Él se agrade de nosotros. Esta es una de las piedras que dentro de lo que es la santidad, nosotros tenemos que escudriñarla y ver si verdaderamente estamos correctos, pero ¿qué voy a hacer yo si la palabra así lo declara? Si los ángeles, los querubines se cubrían la cara y los pies con sus alas para no ver la hermosura de la majestad de la santidad de Dios. Nosotros somos... Ay. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Están libres. Recuérdense, no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo. Pastor, una pregunta. Dígame, sierva amada. El motivo de que los sacerdotes en el Antiguo Testamento se vestían con ropas, ¿verdad? Bien, ¿cómo se dice? Bueno, eran como túnicas, como la forma, ¿verdad? Eran como una tipo, como capas, ¿verdad? Que se ponían encima. Y el motivo era que decía que porque cuando el Señor le dijo que iban cuando construyeron el templo, ¿verdad? Y dice que hicieron el lugar santísimo, se cree que había como algunos escalones y por eso o no había escalón. No, no había escalones. Entonces cuando le dice que no subiera, no se viera la desnudez, para eso era la ropa, para cubrir completamente el cuerpo y nada ceñido, ¿verdad? Era algo como... Eran túnicas completas. Era como una bata completa, que no tenía ceñidura de ninguna forma en sí. Y cuando leemos, vamos a leer ese pasaje bien exacto como está escrito. Dice, no harás altar donde haya escalera, no harás escaleras para que no se vea tu desnudez, o sea, que para que cuando suba hacia el altar, no vaya a enseñar su desnudez. Por eso él no hizo, en ninguna forma el tabernáculo estaba construido en gradas. No, el Señor no lo permitió, porque no quería que nadie viera la desnudez del sacerdote. Y cosa que no se podía ver, porque si él tenía una vestidura larga, ¿verdad? Aunque hubiera una escalera, una grada, dos, al tener él la ropa bien larga hasta abajo, no podía mostrar nada. Entonces, ¿verdad? Se podría decir, no, pues entonces no era necesario que tuvieran la túnica, porque entonces no había un escalón para subir al lugar santísimo. Pero él declaró que no se necesitaba, que no tenía que haber escalones, que no podía haber gradas, y mandó que fuese una túnica. Todos los sacerdotes y el sumo sacerdote especial, porque tenía más todavía sobre sí. Acuérdense que tenía el pectoral, tenía el urín y tumín, tenía la diadema,
tantas cosas que le puso porque todo era carga para el sacerdote. Y imagínense nosotros que nos gozamos en decir que somos real sacerdocio y, y ay Jehová, Dios mío. Pero eso es lo que se llama mundanalidad y modernismo. Amén. Sí, Y sí. eso ha entrado dentro de lo que es la congregación y erradicarlo no va a ser posible porque está escrito que tiene que ser así. Lo que tiene que suceder es que nosotros, lo que entendamos, lo que queramos, lo que luchemos, tenemos que tratar de vivir lo más agradable posible ante Dios. La Biblia dice que no se conviertan, que no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. Que nosotros seamos testimonio de cómo se vive una vida apartada para Dios. ¿Ok? No es simplemente creerlo, es vivirlo. Es vivirlo. Y vivirlo en temor. En temor. Un temor reverente. Vamos a quedarnos con este pensamiento. Si los serafines tienen tanta reverencia para él, ¿por qué yo no puedo presentarme en esa forma? Que soy menos que los ángeles. Y vamos a dejarlo hasta acá. Son las 9. Tiempo ha corrido. Y apenas entramos por la primera parte de lo que es la santidad de Dios. Y aquí Dios permite que podamos agarrarle el hilo como es, para que podamos entenderlo y ponerlo en práctica. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, lo que importa es lo que Dios diga. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta antes de concluir por ahora? ¿Alguna aportación? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendidos? Dígame, sierva. Yo estoy con usted con eso de que si los serafines, ellos se cubrían el rostro, se cubrían hasta los pies por reverencia al Señor. Que quiénes somos nosotros que no lo podemos hacer. Si los sacerdotes se vestían, que ni siquiera los pies se le veían, no se le veían los pies. Entonces, ¿cuál es la razón que nosotros tenemos que faltarnos tela para cubrirnos? ¿Cuál es la razón que también muchos varones no se le ve la piel, pero bendito sea Dios, le falta tela al pantalón, le falta tela a la camisa? Entonces, amén. ¿Dónde que está la reverencia? Esos son puntos que no son fáciles de tratar. A veces, pastor, a veces se comenta eso y después entonces hay otro comentario. Pero si vamos a vivir por este manual, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Yo creo, ese es el chin de mente que tengo, eso es lo que me... Amén. Amén. No, y verdaderamente déjeme decirle, es cierto. El traje no hace al militar. No. No es por la ropa que nosotros vamos a ser santos. La forma. Pero nos identifica. Amén. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que antes, prácticamente casi cuando comenzaba yo en el evangelio, aparecieron un grupo de evangelistas y predicadores que venían hablando de las 3 P y hablaban y predicaban contra las 3 P: pelo, pantalón y pantalla. Y salían de que esas hermanas con falda larga y pelo largo y lengua larga. Eso fue lo que comenzó a dañar lo que es la doctrina en sí. Y yo digo, bueno,
Se cortaron la falda, se cortaron el pelo, pero la lengua sigue larga. Porque no es. Okay, no sí, es. sí. La falda larga, que por la falda larga no. Pero ¿qué pasa? Ok, hay muchas que se ponen falda larga, pero entonces, después de la falda larga, hay algo que no la identifica. Sin embargo, a uno que le sirve al Señor, le identifica, porque si yo me pongo una falda larga, porque a mí me encanta, desde niña me encantan mis faldas largas. Desde niña, mire, yo la hacía a mano, yo la cosía a mano, mi falda, porque me encantaba mi falda larga. Ok, pero en aquel entonces yo me ponía la falda larga, pero me ponía una blusa pegada o me ponía quizá el escote por aquí. Pero es que si una persona que se ha apartado para el Señor, desde la cabeza hasta los pies se ve lo que es y su comportamiento, cómo se dirige a los demás, el trato. Ahora, hay personas que se ponen su falda larga, pero tienen algo que no le identifica, algo que, ¿cómo le digo? Que contradice la falda larga. Es que en sí, vuelvo y repito, no es la ropa. No es la ropa. El Señor dijo claramente, límpialo de adentro. Es lo primero, limpiarlo de adentro, para que entonces lo de afuera también sea limpio. Porque ¿de qué vale estar limpio por fuera y por dentro estar lleno de musaraña? Por eso le digo, la ropa y el comportamiento, la forma del trato del otro, cómo usted se expresa. Porque lo de adentro revela lo de afuera. Y por eso que le digo, se puede usar la falda larga, pero entonces su comportamiento dice lo contrario de lo de la falda. Eso es lo que le digo que dice. Pero si usted tiene el rituario y su comportamiento, su forma de expresarse, su forma de convivir con los demás, entonces eso viene de adentro. Exacto. Entonces, una cosa complementa a la otra. Tiene que ser todo completo. Si no es completo, no funciona. Exactamente. Amén. 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 ¿Alguna otra aportación? Hasta ahí. Amén. Amén. Bueno, si no hay otra aportación, si no hay pregunta, vamos a pedirle a nuestro pastor que nos lleve entonces en oración para que el Señor bendiga lo que hemos hablado y sigamos adelante hasta posiblemente el próximo lunes. Yo les dejaré saber porque hay algo en el camino que quizá no me permita llevar el estudio, pero yo les dejo saber con tiempo si acaso no se puede. Amén. Amén, pastor. Amén, sí, pastor Hernández. Qué tremendo estudio, ¿verdad? Es importante atenderlos. Amén. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Amén. Amén. Y cada uno de nosotros somos responsables, ¿verdad? De vivir en santidad. Amén. Vamos a orar entonces. Eterno Dios y Padre Celestial, queremos agradecerle, Señor, esta gran oportunidad que nos concede, Señor, una vez más, Señor, de estar junto con nuestros hermanos, Padre amado, escudriñando, Señor, estas escrituras, Padre. Te damos gracias, Señor, por el Maestro. Sigue usando, Señor, de esa manera, Padre, para que así pueda, Dios mío, traer esta palabra que tú has puesto, Señor, en él. Bendícelo, Padre amado, bendícelo a él, a su familia. Bendice, Señor, al pueblo que está presente, Padre amado, y al que no ha podido también, Señor, que de una u otra forma, Señor, sean bendecidos, Señor. Gracias le damos, Señor. Y en el nombre de Jesús, vamos a salir de este medio, Señor, pero no de su presencia. Siga con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias le damos, Señor. Gracias. Amén. Saludes, hermanos, los unos con los otros.